cáncer colorectal es una afección que afecta el colon y el recto, que es el intestino grueso, y ocupa un lugar muy importante hoy dentro de la patología neoplásica. Afecta tanto a hombres como a mujeres y la prevalencia es similar. Y en la incidencia es el segundo lugar en la mujer después del cáncer de mama, y en el hombre ocupa el tercer lugar después del cáncer de próstata y de pulmón. Un alto porcentaje de la población hoy puede desarrollar pólipos, y hay distintos tipos de pólipos. Pólipos hiperplásicos, que en general no se malignizan nunca, pero que el endoscopista cuando los ve los reseca, porque el patólogo es el que determina que no es una lesión premaligna. El pólipo hiperplásico serrato o el adenoma. El adenoma es aquel pólipo que sufre transformación en el transcurso del tiempo y que termina transformándose en un cáncer de colon o de recto. Por eso es muy recomendable realizar el estudio precoz para la resección de estas lesiones y evitar llegar a una etapa tardía, donde tengamos, cuando el cáncer de colon o de recto invade la pared o el tejido pericolónico o perirectal o tiene invasión linfática o vascular o metástasis a distancia, aquí ya entra el oncólogo, la quimioterapia, la radioterapia en el cáncer de recto, es decir, otros tratamientos que hacen mucho más compleja y la sobrevida es totalmente distinta. Hemos mejorado muchísimo en los últimos años con respecto al diagnóstico y al tratamiento del cáncer colorectal, pero la sobrevida a 5 años sigue siendo del 50 al 60%. Esto es porque cuando la población consulta ya tiene síntomas y habitualmente cuando eso ocurre tenemos una enfermedad avanzada localmente o a distancia. Por eso, como el cáncer colorectal está digamos precedido por lesiones tipo polipoideas como el adenoma, y la transformación de adenoma a carcinoma es muy lenta, lleva muchos años, el objetivo es que podamos extirpar las lesiones premalignas y prevenir el desarrollo del cáncer colorectal. Cuando hacemos un diagnóstico precoz, la curación definitiva se logra en más del 90%. Hoy tenemos métodos diagnósticos para lograr identificar estas lesiones premalignas. La detección de sangre oculta en materia fecal, que es un test que permite detectar la pérdida de sangre, que no es visible, y que identifica la hemoglobina, y con los test inmunológicos exclusivamente la hemoglobina de la sangre humana. Por lo tanto, es un test muy sensible, utilizado en algunas partes del mundo como mecanismo de screening o de detección. La videocolonoscopía, quizás para mí es el método ideal, es un estudio endoscópico, hoy se hace con una sedación, permite identificar lesiones, permite resecar los pólipos, envía las muestras a anatomía patológica, permite tomar biopsia de tumores y además ubicar topográficamente dónde están las lesiones, si está en el recto, en el ciego, en el colon derecho, colon izquierdo. Es un mecanismo de estudio realmente fantástico. Si por algún motivo tuviéramos alguna estrechez de la luz del intestino y no pudiéramos avanzar con una endoscopía común, existen otros métodos como la colonoscopía virtual, que no requiere de una preparación intestinal, no requiere de la introducción de ningún tubo endoscópico por el intestino, es un estudio que se apoya en una base tomográfica, permite identificar lesiones, pero no permite tomar biopsias ni resecarlas. Eso sí, me permite hacer diagnóstico de estas lesiones en el colon proximal, que yo no pude llegar con el endoscopio flexible. Hoy la radiografía de colon ha quedado relegada en un segundo plano, no se usa como mecanismo de screening o seguimiento, pero es un estudio más que cuando algún paciente se lo realiza por otra patología puede colaborar o aportar informes en el diagnóstico. El 75% del cáncer colorectal es esporádico, es decir,
se presenta en personas que no tienen ningún tipo de antecedentes. El 25% restante se observan en pacientes que tienen antecedentes de pólipos, de cáncer, enfermedades inflamatorias o antecedentes familiares de cáncer y pólipos. Los síntomas que aparecen habitualmente por un cáncer de colon o recto son variados, pero la persona puede consultar por sangre en la materia fecal, por materia fecal de color oscuro o negro, por dolores abdominales tipo cólicos, por la presencia de moco en la materia fecal, porque tenga astenia, decaimiento, disminución de apetito, producto de la anemia, porque ha disminuido de peso. Pero vuelvo a insistir, cuando estos síntomas aparecen, a veces la enfermedad ya está avanzada localmente y nosotros apuntamos a otra cosa, a la prevención secundaria. Existe una prevención primaria que es modificar los hábitos dietéticos y la actividad física. Es muy recomendable la ingesta de dietas ricas en fibra, verduras, hortalizas, frutas, bajando el consumo de carnes rojas y la dieta baja en grasas. Por eso aconsejamos el no tener sobrepeso, desarrollo de actividad física, bajar el consumo de alcohol y tabaco, que también predisponen al desarrollo de esta patología. La prevención secundaria, que es un poco la que apuntamos, es la realización de estudios en aquella población mayor de 50 años que no tiene ningún antecedente, pero que debe hacerse un control, porque está demostrado que a partir de los 50 años el cáncer colorectal tiene una incidencia creciente y es realmente importante. Y en esa prevención, realizándose estudios precoces en forma asintomática, podemos detectar las lesiones polipoideas que todavía no son cáncer, que tardan mucho tiempo en transformarse el adenoma, el ciclo adenoma-cáncer. La prevención terciaria está destinada a aquellos pacientes que ya tuvieron cáncer y hacemos los controles para evitar o que aparezcan lesiones nuevas o controlar que no aparezcan otras lesiones. Pero nosotros apuntamos a la prevención secundaria. Hoy las consultas en nuestro consultorio, la mayoría de ellas son porque tienen síntomas, un sangrado anal es el más común, o un cambio en la forma de las deposiciones, una persona que habitualmente tiene un ritmo determinado durante años y que de repente cambia su ritmo evacuatorio sin haber modificado la dieta. Eso nos tiene que llamar la atención. Pero también, y por suerte, tenemos un grupo muy importante de la población que concurre para realizarse un chequeo. Y eso es la toma de conciencia que tiene la población hoy. Y es a lo que apuntamos, a realizar una prevención cuando no tenemos síntomas. Llegar temprano significa una curación del cáncer colorectal en más del 90% de los casos.